último video vamos a leer el texto de Constructores de otra edad, introducción, vamos a leer el texto en donde hace este recorrido por las distintas concepciones del otro cultural, cómo lo vemos al otro, si lo vemos como un ser humano o no. Les voy a dejar unos links, si les interesa para las vacaciones y quieren ver alguna película, pueden ver las películas de Spike Lee. Y para repensar estos movimientos que hay en la actualidad y estas construcciones en donde las ciencias sociales tienen que ponerse a revisar y a repensar, y nosotros como docentes, como ustedes, ya sea que elijan el profesorado, que elijan la tecnicatura, es importante pensar cómo me defino yo y cómo defino a ese otro, a ese otra, a ese otro. Porque si ese otro, porque es distinto, es inferior o no existe, entonces vale todo. Piensen que para algunos un otro inferior somos las mujeres, para algunos un otro inferior es aquel que no es heterosexual, para uno un otro inferior es aquel que sus orígenes están vinculados a los pueblos originarios, para algunos un otro es quienes cobramos un sueldito y somos pobres en general, diríamos. O pensamos distinto, o somos críticos, ¿no? Entonces, si ese otro es inferior, vale todo con ese otro. O lo obligo a que cambie la forma de pensar, o lo destruyo. Y cuando lo destruyo estoy hablando de destrucción literal. Y fíjense que estamos hablando de que da mucha tristeza estas ráfagas que se han venido sucediendo vinculadas a estas economías y estos proyectos neoliberales tan instalados en el mundo, en donde hay una deshumanización, y en esa deshumanización dejo de pensar al otro como un ser humano. Es decir, ahora vieron que empezamos a pensar en la empatía, en ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué haría yo si me pasa eso? Entonces, quizás esos sentimientos, hablábamos, empiezan a dejar de pensarme como dueño de la verdad, como dueño de la totalidad, y empezar a tener menos soberbia en el planeta, con la naturaleza, pero también menos soberbia, primero que nada, con los otros seres humanos. Entonces, por eso me parecía interesante que pudiéramos pensar este concepto de otra edad. Y para ello yo seleccioné 3 textos. Tanto este texto de Maurice Boivin, que es un texto más bien teórico, solo la introducción, y luego 2 apartados que yo les seleccioné. Uno es de Eduardo Galeano, es un escritor uruguayo, perdón, y el otro es de Todorov. El de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y de Todorov, La conquista del otro. Y esta idea de esta conquista, ¿qué generó y por qué? Esta colonización. Es decir, piensan que llegan y destruyen, matan personas, y es más, se preguntan si quienes estaban viviendo aquí eran seres humanos. Piensen que no hace mucho, bueno, hasta el día de hoy se sigue esclavizando, pero bueno, había bulas papales que avalaban la esclavitud. Piensen que hay personas que esclavizan a personas, que hay personas que torturan a personas. Entonces, esta relación con la otredad es imprescindible para pensarnos en una sociedad, si quisiéramos democrática, un poquito menos desigual. Bueno, no hablo más, los dejo por 15 días, no les voy a grabar más videos ni nada, van a tener un silencio de radio. Felices
felices vacaciones, pásenlo muy lindo y no les voy a dejar práctico, sí lecturas que si quieren las pueden ir armando. ¿Mm? Nos estamos viendo.